por ahí también de la Escuela Judicial Electoral y no quería dejar ninguno de los dos compromisos, por eso les pido una disculpa por empezar un poco tarde a las 7:30, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a continuar con lo que dejamos ayer pendiente y con algunos otros temas. Acuérdense, siempre se los he dicho y pues sí lo han tomado muy en cuenta, que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono o poner una manita o comentarios en el chat y con todo gusto los atendemos. Y entonces, bueno, vamos a seguir con este tema de la determinancia. Entonces veíamos ayer que había una determinancia cuantitativa, que era la numérica, es decir, pues como les vimos ayer, si votaron 10 personas sin credencial, pues claro que es una irregularidad y claro que es un problema en la casilla, como el presidente dejó votar a 10 personas sin credencial, pero no necesariamente por esa irregularidad que sucedió en la casilla, se tienen que anular los votos. Hay que ver, como les decía ayer, si en una casilla me ganaron por 50 votos, pues bueno, descuento esos 40 votos, esos 10 votos irregulares y me siguen ganando por 40. Entonces no es determinante y no se anulan los votos en la casilla. Pero de otra forma, si la diferencia en la casilla es de 5 votos entre el primero y segundo lugar y 10 votaron sin credencial, pues esos votos sí podrían haber definido un cambio en el resultado. Y entonces sí es determinante y se anulan todos los votos de la casilla. Entonces, de entrada vemos que el tema numérico es sencillo, pues contamos votos y vemos si es determinante o no y listo. Hay que ver cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar y listo. Pero el otro problema es la determinancia cualitativa. Ahí no podemos contar las cosas. Ahí más bien tenemos que revisar si se vulneró en forma grave la Constitución o algún principio constitucional o no, como el ejemplo que les puse ayer. Pues si cerramos la casilla de 2 a 4 de la tarde, ¿cuántos votos se afectaron? Nunca vamos a saber si se afectó 1, se afectaron 10, 20, 50, pero lo que sí sabemos es que se vulneró el principio de certeza que está en la Constitución, el principio de transparencia, de legalidad, etcétera, y entonces se tiene que anular la votación recibida en esa casilla, pero por una determinancia cualitativa, porque se vulneraron disposiciones que están en la ley y en la Constitución. No tanto, no vamos a saber exactamente, ¿no?, cuántos votos se afectaron, ¿no?, en realidad. Aquí nos dice también Fabiola, primer comentario sobre el tuit, es cierto, ya se aprobó cancelar la prueba piloto. Sucedía que el código de representantes de partidos permitía votar más de una vez, aun cuando no lo contabilizaba más aún imprimir el acta. Aún así, los partidos solicitaron cancelar el voto electrónico y solicitar que se garantizara las boletas en las más de 50 casillas que iban a tener voto electrónico. Solo en Coahuila. Oh, sí, muchas gracias, Fabiola. Exactamente. Eso me lo dijeron a mí un compañero que vive allá. Me dijo, no, pues ¿sabes qué? Ya se suspendió el voto electrónico en Coahuila. Ya no va a haber voto electrónico. No va a haber prueba piloto en ninguna sola casilla por problemas técnicos que tuvieron. Y es otro tema, ¿no?, porque nos tenemos que enfrentar con estos temas del voto electrónico, que parece sencillo, pero como ya lo hemos platicado, no es tan sencillo. Falló en Alemania, falló en Holanda, que son países y democracias muy avanzados, ahí falló. Y aquí, o como dice también muy bien Fabiola, pues ahora imagínense que de repente, pues como dice Andrés, se mandaron a imprimir más de 55,000 boletas, pero imagínense que nos digan de repente, oye, ¿sabes qué? Necesitamos más boletas impresas porque ya falló el voto electrónico en 50 casillas. Entonces hay que imprimir de inmediato las boletas, ¿no? Y ahí acudir con, porque acuérdense que eso no lo hace directamente el instituto contrata, ¿no?, a una empresa, casi siempre la misma, que es la encargada de imprimir las boletas y trasladar las boletas a esas 50 casillas. ¿Y cuándo es la elección? La elección es el domingo, ¿no? Entonces todos esos temas, pues son temas que no están previstos, pero que se tienen que resolver de inmediato. Por eso también los institutos, valga la pena señalarlo, todos los institutos en el país y también el INE, pues tienen atribuciones para emitir reglamentos, para emitir acuerdos y para emitir lineamientos, para solventar todos estos casos extraordinarios que suceden. Por ejemplo, también sucede, y lo vamos a ver muchas veces en las casillas, oye, pues que instalé una casilla rural. Ah, bueno, ya está lista, ¿no? El lugar es este.
El sábado en la noche todavía se tiene el lugar de esa casilla. Pero resulta que amanece el domingo y está lloviendo fuertísimo y creció el río y entonces ya no puede cruzar el río toda la ciudadanía. Entonces hay que emitir un acuerdo de inmediato y cambiar el lugar de instalación de esa casilla. Entonces, tienen atribuciones las autoridades electorales para emitir acuerdos y hacer todos estos cambios porque pueden suceder muchísimas cosas hasta justo el mero día de la elección. Aquí es una semana, pero imagínense, falta una semana y ya no va a haber prueba piloto en Coahuila y resulta que Coahuila desde hace muchos años fue el primer estado que implementó el voto electrónico sin ningún problema, el primero de todo el país. Y ahí celebraron inclusive un voto electrónico para elegir a un presidente de un partido político que utilizaron las urnas de Coahuila. Era el ejemplo Coahuila en voto electrónico. Y miren nada más lo que nos está pasando en este 2023, que resulta que ya no va a haber voto electrónico. Ya de hecho había visitantes extranjeros que querían analizar el voto electrónico en Coahuila. Ya no lo vamos a tener. Entonces, pues quizás se van a tener que ir al Estado de México porque el Estado de México también está implementando esta figura. Pero qué bueno que nos das ese dato muy interesante, Fabiola. Muchas gracias porque, pues sí, ¿no? Imagínense, va a tener que imprimir en forma extraordinaria todas estas boletas. Adelante, Marco Antonio, te escuchamos. Gracias, Fabiola. También poquitito relacionado con eso, también con el tema de Coahuila. Tengo una duda ahí que me surgió también ayer. En la semana me parece que un partido a nivel nacional declinó a favor de Morena, dejando sin partido a un candidato, me parece que fue el PT. En este caso, sale este señor y declara que pues va a continuar. En este caso, me imagino que se tienen que imprimir nuevamente boletas, o aquí también la pregunta es, si ya no tiene partido, puede ir como independiente, pero también tengo una gran duda, si puede ir como independiente, pues recordemos que hay requisitos, ¿no? Como independiente, entonces ya no tendría tiempo para cubrirlos. Entonces ahí, ¿qué procede, doctor? Porque sí como que me quedó mucha duda de qué va a pasar ahí en ese caso. Es una excelente pregunta, Marco Antonio. Yo en realidad no he revisado bien qué han hecho el Instituto Electoral de Coahuila, pero por lo que he oído en los medios de comunicación sucedió con dos partidos. Primero con el Verde Ecologista, que la dirigencia nacional dijo nos vamos con otro partido. Pero el candidato en ese momento dijo, no, yo sigo como candidato. Entonces no sé ya legalmente cómo se arregló ese asunto. Y el otro es el del PT, que de repente dice, no, pues me voy con tal partido político, ¿no? Pero ahí ya no se puede. Lo primero que debe quedar claro, las boletas ya no se pueden volver a imprimir. Las boletas ya van a salir con los nombres de esas candidaturas. Si un candidato declina a favor de otro o un partido declina a favor de otro, pues ya se verá eso en los resultados electorales, pero la boleta, ya lo ha dicho muchas veces en la sala superior, la boleta no se va a volver a imprimir, porque son acuerdos de los partidos políticos. Pero en primer lugar, técnicamente no le da tiempo al instituto y además el instituto no puede por qué modificar una boleta que se aprobó, que todos los partidos estuvieron de acuerdo, si posteriormente hay una diferencia. Si un partido declina, pues ya declina. Si un candidato declina, pues muy bien, que se está diciendo, ¿saben qué? Ya no voten por mí, voten por el otro partido, pero eso ya va a ser una decisión de la ciudadanía si marcan en el emblema tal o el emblema tal. Y así se van a contar los votos y no se puede modificar ninguna boleta. Por eso se les ha dicho muchas veces a los partidos, el que registres va a quedar registrado. Tú tienes opción como partido político de sustituir tu candidatura. Y si la sustituyes después, lo único que va a tener que hacer el instituto es revisar si cumple con los requisitos el nuevo candidato o la nueva candidata. Pero las boletas ya no se van a modificar. Ya ha habido muchas elecciones donde ya el nombre del candidato es otro y sin embargo aparece el nombre de la candidata o el candidato anterior porque fue una decisión posterior a cuando se ordenó la impresión de las boletas. Acuérdense que la boleta la aprueba el instituto, ya sea local o el nacional, pero ahí están presentes los partidos políticos. Y cualquier modificación a la boleta la pueden impugnar los partidos políticos. Pero una vez que se aprueba
que ya estuvieron de acuerdo los partidos y ya se manda impresión todas esas boletas, no se pueden modificar. Entonces sí he escuchado en Coahuila que hubo temas del PT, temas del verde, pero la boleta va a salir así y si el ciudadano marca verde, pues el voto se va para el verde. Si el ciudadano marca Morena porque ya dijo el verde que se va con Morena, pues ya es decisión de la ciudadanía qué emblema de qué partido marcan y qué candidato no, pero no se puede modificar, Marco. Es una muy buena pregunta, porque pues así lo vemos, no, pues saben que siempre me voy con tal partido, con el otro, pues no es decisión del partido y no se puede evitar esa decisión del partido, pero la boleta irá así y finalmente el que va a decidir sobre esa decisión del partido va a ser la ciudadanía si marca el emblema de un partido o si marca el emblema de otro partido. Sí, adelante Andrés, te escuchamos. Y nada más, buenas noches, doctor. Gracias Marco por tu participación. Nada más ahí para sumar al comentario que hacía doctor de esta parte. En Coahuila, como lo mencionó el maestro, pues ya no es posible reimprimir todas las boletas, se queda el nombre de esta persona, ¿no? Que es conocido, aparte viene hasta su apodo, el Tigre, y también en la boleta viene su fotografía, que también eso cabe destacar. Esta boleta fue aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Coahuila, y pues ahí fueron decisiones, también como lo comentaba el maestro, fueron decisiones partidistas, porque esto viene desde la dirigencia nacional, y es lo que luego pasa, ¿no? Las dirigencias nacionales no están conectadas con las dirigencias estatales, y ocurren este tipo de situaciones. Ya ha pasado en muchos estados, ¿no? Que desde lo nacional dicen te bajo, pero en el plano estatal pues ya no se puede. Entonces la boleta sí sale con el nombre de este candidato, y podría ser que hasta gane, ¿no? Vamos a suponer que gane, el triunfo se queda para este personaje del PT. Es mi comentario, maestro. Gracias. Sí, muchas gracias Andrés. Exactamente. Ya al final de las campañas los partidos revisan sus estrategias políticas y muchas veces hacen este tipo de acuerdos, pero eso ya no es tema de la autoridad electoral. La autoridad electoral ya imprimió las boletas y nomás si sacamos la cuenta cuánto costó imprimir todas esas boletas, pues es muchísimo dinero, pero además técnicamente ya no se puede y además no hay justificación. Así la aprobaron los partidos en su momento y así llegará, pero también nos dice la Constitución. Puede modificar su candidatura un partido político posteriormente. Pues simplemente piensen, ¿no? Ojalá nunca suceda, pero si fallece una candidata o un candidato una semana antes, pues ya no va a estar, pero la boleta ya no se puede modificar tampoco. La boleta va a quedar como está así aprobada y ya será tema de la ciudadanía que escucha a los partidos y a lo mejor si la ciudadanía dice, bueno, si este partido ya se pasó con el otro partido o este candidato ya se fue con el otro partido, a lo mejor la ciudadanía ya tomará su decisión si vota por ese partido o si mejor ya su voto se va para el otro partido, pero ya es decisión de la ciudadanía. El tema es también que la ciudadanía conozca todos estos temas y eso es muy difícil, que la ciudadanía el día de la elección pues conozca debidamente todas estas modificaciones que hicieron los partidos políticos en sus últimas estrategias, pues antes que fuera el día de la elección, ¿no? Adelante, Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Para comentar, ese tema sí es algo interesante en cuanto a, yo veo un daño tanto moral como patrimonial, se puede decir, hacia el candidato en este caso, porque hay un compromiso del partido hacia el candidato y el candidato hacia el partido, y efectivamente se podrán modificar las candidaturas o cambiarse siempre y cuando exista alguna causa que lo justifique. En este caso, el partido que postula hace una declinación sin que el candidato haya renunciado a su candidatura o exista una causa que lo quite de la propia candidatura. ¿Es cuánto? Así es, Víctor. Mira, en este caso no sé si estoy bien, porque les digo, solamente he escuchado a los medios de comunicación y luego yo no me voy con la finta de lo que dicen los medios de comunicación. No he visto ningún tema legal, ningún acuerdo del instituto, pero yo tengo entendido que el Verde dijo me voy con Morena, pero el Verde nacional. Pero el candidato de Morena local dijo, no, yo no me voy con Morena, yo voy a seguir aquí como candidato del Verde. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Va a venir el nombre del candidato y va a venir el emblema del Partido Verde. Entonces, ya la ciudadanía decidirá
oye, pues ya me están diciendo que se van con Morena, pues voto por Morena. Pero si el candidato me está diciendo, no, yo voy a seguir aquí a nivel local y voy a seguir siendo el candidato, pues ya tendrá que decidir la ciudadanía si vota por Morena o si vota por el Verde. En este caso, donde el Verde Nacional está diciendo, vámonos por Morena, pero el Verde local está diciendo, no, vénganse conmigo. Pues ya lo va a tener que decidir así la ciudadanía, si marca el Verde o si marca Morena el día de la elección. Pero son temas estratégicos de los partidos y realmente, como dice muy bien Víctor, habría que revisar bien la legislación, ¿no? Porque yo les pregunto, ¿cuántos ciudadanos se van a enterar de todos estos movimientos y por qué de repente el partido a nivel nacional dice, pues, ¿saben qué? Siempre no, una semana antes y ahora nos vamos con otro partido, ¿no? Todos esos temas sí tendrían que revisarse legalmente, pero lo que sí ha estado muy claro y durante muchos años lo ha dicho la Sala Superior del Tribunal Electoral es, ustedes hagan lo que quieran como estrategia política, pero las boletas no se van a modificar y nunca se ha modificado una boleta. Una vez que se imprimen, así se van a imprimir y listo. Ahora entramos a otro supuesto que nunca había sucedido, que el que nos platica Fabiola. Pues ahora resulta que no sirven las urnas electrónicas y que hay que imprimir boletas para todas esas casillas donde no había boletas, había urna electrónica, pero resulta que se van a tener que necesitar las boletas. Aquí es un poco más fácil porque pues ya tiene el modelo de esa boleta, los talleres que van a imprimir esa boleta, pues va a ser la misma, va a ser idéntica. Entonces a lo mejor sí se puede. Cuando es cambio de nombre, pues ya hay que hacer mucho más modificaciones y es cuando dice el tribunal y el propio INE, no es posible imprimir otras boletas. Pero bueno, en Coahuila están sucediendo estos dos temas, uno con el Verde, otro con el PT, y vean a una semana de la elección. Pero bueno, finalmente la última decisión la tiene que tomar la ciudadanía y ya veremos si la ciudadanía marca PT, marca Verde o marca Morena o pues marca por cualquiera otra opción. Finalmente lo que dice la Constitución es la ciudadanía va a tomar esa decisión. No como en el Estado de México. Ojo, acuérdense que en el Estado de México lo platicamos, una candidata va en coalición, pero la otra va en candidatura común. Pues cuando es candidatura común es un solo emblema, es una sola opción donde aparecen los tres partidos. Pero eso realmente está así en el Estado de México porque no se impugnó ante los tribunales, porque eso es inconstitucional. Porque si yo marco el emblema de la candidatura común, pues yo ya no sé dónde quedó mi voto, si en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. ¿Quién decide dónde quedó mi voto? Pues los convenios de la candidatura común como los firmaron los partidos. Y por ejemplo, si un partido de la candidatura común no alcanza el 3% para conservar su registro, pues otro partido de esa candidatura común le puede pasar los votos. Y entonces ya aseguró el 3%. Pero eso no es constitucional porque si yo marqué un partido, ¿por qué mi voto se va a ir a otro partido? Por eso a nivel federal no están las candidaturas comunes y muchos estados no tienen candidaturas comunes. Sin embargo, en el Estado de México sí hay y se aprovechó. Y vamos a tener dos figuras distintas. Es una boleta pues que va a ser histórica porque son dos mujeres, pero además porque tenemos dos formas diferentes de votar. Por coalición, donde aparecen los 4 emblemas de la coalición, y por candidatura común, donde aparece un solo emblema con los 3 partidos de la candidatura común. Entonces, los que voten por la candidatura común, pues en realidad no van a saber en cuál de los 3 partidos quedó su voto. Los que voten por la coalición, pues van a decidir por esa candidata, pero también por uno de los 4 partidos. Y ahí están las dos figuras. Y hace mucho que yo no veía una boleta con las dos figuras, la coalición y la candidatura común, pero así va a quedar en el Estado de México. Y ojo, ya para el 24 puede suceder lo mismo, porque ya no puede haber reformas electorales importantes. Acuérdense que ya cuando va a ser junio, pues ya estamos a 2-3 días de junio, 2 días, y entonces a partir de junio ya no puede haber modificaciones electorales porque la propia ley dice 3 meses antes de que inicie el proceso electoral ya no se pueden reformar las leyes electorales. El federal inicia en septiembre, entonces agosto, julio, junio. Entonces a partir de junio no puede haber ya reformas electorales importantes. Entonces vamos a entrar con todos estos temas y ojalá sí nos sirva el caso de Coahuila como una experiencia, porque también en la elección federal de diputaciones, senadurías y presidencia de la República se quiere hacer prueba piloto del voto electrónico, pero a nivel nacional.
Entonces imagínense que falle como en Coahuila, de repente, una semana antes nos digan, pues ¿saben qué? Estas 10,000 casillas ya no va a ser electrónico, va a ser como siempre. Impriman boletas para 10,000 casillas. Ese tema se tiene que revisar. Efectivamente, bien, ¿qué fue lo que pasó y por qué pasó ese tema, no? Por lo que dicen, como lo dice Fabiola, es que se podía votar 2 veces la misma persona, algo así estaba la inconsistencia técnica. Pero pues ojalá eso no nos pase en el 2024, porque imagínense que de repente una semana antes le digan al INE, oye, ¿sabes qué? Imprime más boletas porque falló la prueba piloto del voto electrónico. O mucho más grave, imagínense que en 2027 se incorpora el voto electrónico y de repente nos digan una semana antes que creen, falló todo aquí el voto electrónico. Ya no da tiempo de imprimir boletas para todo el país en diputaciones federales. Entonces son temas que sí se tienen que revisar y habrá que ver. A mí lo que más me sorprende es que Coahuila fue el primer estado que implementó el voto electrónico hace 12 o 15 años. Y de repente ahora, del primer estado que tenía mayor experiencia, pues resulta que están fallando, ¿no? Las pruebas piloto y habrá que imprimir esas boletas y que estén en tiempo esas boletas para que se celebren así las elecciones, ¿no? Pero bueno, así estamos. Ya veremos, ¿no? Las próximas semanas. Ya la próxima semana podremos platicar en alguna sesión, pues cuál fue la experiencia en el Estado de México y cuál fue la experiencia en Coahuila. Y ya yo he estado revisando las estadísticas y las encuestas y todo. Y pues les tengo malas noticias. Resulta que todas las encuestadoras dicen que va a votar el 50%. Otra vez. O sea, ni crean que el 51%, ¿eh? Todas las encuestadoras dicen va a votar el 50% así cerrado. A lo mejor de repente nos va a sorprender la ciudadanía, pero por lo que parece vamos a seguir con el mismo problema. El 50% salió a votar. Y seguimos haciéndonos, ¿no?, la misma pregunta. Esperemos que no y que les pueda decir el próximo lunes buenas noticias, pero si vota el 50%, pues hay que volvernos a preguntar nuevamente qué pasó con el otro 50% del Estado de México y con el otro 50% de Coahuila que no salieron a votar y seguimos en esa investigación a fondo. ¿Qué sucediendo? Pero yo he estado revisando las encuestas y todo ese rollo. Pues dicen que va a votar el 50%, nada más. Y luego los medios de comunicación dicen, vamos bien porque va a votar el 50%. Pues vamos bien ¿de dónde, no? Yo no sé. Entonces imagínense, si ustedes ven encuestas de quién va ganando y quién va perdiendo, cuántos puntos lleva de ventaja un candidato o una candidata sobre otro, esas encuestas que ven ahorita, por ejemplo, si buscan una del Estado de México, yo hoy vi una en el periódico Reforma que decía que Delfina llevaba 55% y Alejandra llevaba 45%. Esa encuesta, donde va ganando una a la otra por 10 puntos, es con referencia al 50%. Porque la encuesta dice de esto, de que va ganando una a la otra con 10 puntos de diferencia, es porque va a votar el 50%. Entonces imagínense que por ahí saliera una sorpresa y en el Estado de México vota el 70%. Ese 20 que salió a votar el domingo no está registrado en las encuestas, porque las encuestas se hicieron conforme a un 50% que va a salir a votar. Si saliera el 70, todas las encuestas cambian. Yo no sé en qué sentido, pero cambiarían todas. El problema es que no sale el 20, ni el 10, ni nada. Sale como dice la encuesta, el 50%. Entonces, por eso luego las encuestas casi por lo general, pues le atinan al resultado, porque lo único que puede cambiar una encuesta es que salgan más ciudadanas y ciudadanos a votar de los que están contemplados en esa encuesta, pero ahorita nos está diciendo, yo la última que vi dice 50%, ni siquiera el 51%. Pero bueno, en el 2022 el estado que tuvo mayor votación fue 48%. Pónganle que le subimos 2 puntos, pero pues no está bien. Ahora, en Presidencia de la República, en el 2018 salió a votar el 63%. Y es la segunda vez que en una elección de la Presidencia de la República sale el 63%. Entonces, estamos hablando de otros números, pero se trata de la elección más importante de nuestro país. Entonces, ahí sí yo tengo más esperanzas que para el 2024, por lo menos tengamos el 70%. A ver, pero se me hace que en el Estado de México nos vamos a quedar así en el 50%. Ojalá se anime más ciudadanos y más ciudadanas a votar en el próximo domingo,
y le subamos al 50, pero bueno, así están y así dicen las encuestas y les digo, por lo general no fallan, entonces habrá que seguir revisando ese tema de por qué no sale más ciudadanas y ciudadanos a votar. Y el segundo, pues ya nos quedamos preocupados con este tema que platica Fabiola, porque si ya falló todo el voto electrónico en una entidad federativa, pues a lo mejor los que no querían voto electrónico, que yo no era de esos, yo sí quería voto electrónico, a lo mejor los que no querían, pues les están dando la razón en Coahuila, mira, por eso no queríamos voto electrónico. Y estoy hablando de legisladoras y legisladores que no querían el voto electrónico por algún tema y ahorita pues Coahuila nos está dando la razón de que a lo mejor no estábamos preparados para el voto electrónico en el 2024. Pero bueno, ahí están los temas. Y bueno, siguiendo en esto, pues les decía, la determinancia se divide en dos. En la numérica es más fácil determinarla. La cualitativa es cuando se vulneran principios que están en la Constitución. Pero aquí le cuesta mucho más trabajo a los tribunales decir si es determinante o no, porque no hay números. Simplemente, pues hay vulneración a principios que están en la Constitución y entonces el tribunal tiene que decidir, ya sea un tribunal estatal o un federal, pues qué tanto afectó. Y ahí los únicos números que nos funcionan cuando se trata de la determinancia cualitativa por vulneración a principios constitucionales es ver cuál fue el resultado. Y la experiencia que tenemos es que cuando me ganan por más de 5 puntos, no llegan impugnaciones. Y cuando me ganan por menos de 5, en automático llegan las impugnaciones. Ahora, en el Estado de México, por ejemplo, solo son 2 candidatas, no hay más. Todos los partidos políticos se juntaron en 2 candidatas. Entonces, si gana más por más de, como dicen las encuestas, si gana por más de 10 puntos el candidata, pues yo creo, no estoy seguro, pero lo que nos dice la historia, la experiencia, es que no se van a impugnar esas elecciones. Pero si se ganan por 5 puntos o menos, también la experiencia nos dice que sí se va a impugnar esa elección de la gobernatura. Entonces tendría que pasar primero por el Tribunal Electoral del Estado de México y después se iría a la Sala Superior, pero estamos hablando de 5 puntos o menos. No tiene que ser así necesariamente, pero las últimas impugnaciones que han llegado al tribunal en los últimos años han sido de menos de 5 puntos. Cuando me ganan por 1 punto, por 2 puntos, hasta por 3 puntos llegan las impugnaciones, pero ya, como les digo, desde que se tuvo la elección presidencial en el 2018, donde ganaron por 18 puntos, pues todos los partidos lo leyeron perfectamente y dijeron, aquí ya no hay nada que hacer, no vamos a impugnar la elección presidencial. En los gobiernos estatales ha sucedido lo mismo. Cuando un candidato o una candidata gana por más de 5 puntos, no se han impugnado en la mayoría de los casos esas elecciones. Y es que desde que está Morena, pues gana las elecciones por más de 5 puntos. Esa es la realidad. Morena casi todas las elecciones que ha ganado a nivel estatal o senadurías, diputaciones, etcétera, la mayoría de los casos son más de 5 puntos. Y el ejemplo, pues, es la elección presidencial, que fueron 18. Entonces van a ver, ¿no? No soy adivino ni mucho menos, pero yo creo que en el Estado de México esa va a ser el punto central para saber si se impugna la elección a la gobernatura o no. Si me ganan por más de 5 puntos, no sé si vaya a impugnar la coalición o no, pero si es por menos de 5 puntos, seguramente sí van a llegar las impugnaciones. Esa es la experiencia, a lo mejor cambia, ¿no? Acuérdense que todos los partidos tienen estrategias políticas y como se llaman así, partidos políticos, son políticos, tienen sus estrategias y a veces lo que hacen continuamente, de repente cambian la estrategia y ya no sucede. Les digo, en la elección presidencial estábamos seguros que la iban a impugnar, independientemente del resultado, porque se impugnaba en automático la elección presidencial y resulta que no, que todos los partidos ese mismo día de la elección presidencial, todo el mundo dijeron, no, pues ya perdimos, aceptamos la derrota y punto. Todos, nadie la impugnó, pues no llegó ni una sola demanda, pero bueno, todo puede pasar. Y si se impugna una gobernatura o la elección presidencial o un ayuntamiento, cualquier elección, pues se tendrán que revisar estas 2 temas de la determinancia, si puede ser cuantitativamente la numérica o si tenemos que ir por violación a principios constitucionales. Como esta que les platicaba, que ya lo vamos a ver a fondo, en Tlaquepaque, Jalisco, pues intervino un obispo a favor de un partido y en contra de otro. No sabemos cuántos votos se afectaron.
Pero lo que sí sabemos es que está ahí la intervención del obispo, que fue en redes sociales, entonces tuvo un margen muy amplio, mucha gente lo vio. Y ojo, cuando es en el radio, pues sale una vez. Cuando es en la televisión, puede salir una vez esa propaganda y listo. Pero cuando es en redes sociales, ¿cuántas veces puede salir? Pues todas las que uno quiera. Ojo, lo que queda en redes sociales queda para toda la historia. Lo que ustedes publican en redes sociales, lo van a ver sus bisnietos. Ahí va a quedar grabado para siempre y lo podemos ver 20 veces si queremos. Entonces, es el problema de la propaganda política cuando afecta a una contienda en redes sociales, que esa propaganda se puede consultar inclusive el mismo día de la elección. Antes el tribunal decía, ay, pues si salió la propaganda cuando inició el proceso electoral, pues no va a afectar tanto porque apenas empezaba el proceso electoral. Ya cuando es el día de la elección ya ni se acuerdan de esa propaganda que salió en la televisión porque salió una sola vez y se dio de baja y listo, ya ni se van a acordar. O un anuncio en el radio, cualquier cosa, pues fue cuando empezó el proceso electoral, ya no afecta en la jornada, ya nadie se acuerda de esa propaganda. Pero cuando es en redes sociales, podemos ver esa propaganda. Cuando empieza el proceso, a la mitad del proceso, 3 días antes de la elección, o podemos revisar esa propaganda hasta el mero día de la elección. Porque lo que circula en redes sociales, pues circula de forma permanente. Es muy difícil dar de baja una propaganda en redes sociales porque, pues, ¿cómo controlamos las redes sociales? Son a nivel mundial, en todo el mundo. Puede venir la propaganda de cualquier país del mundo para que afecte una elección en nuestro país. Entonces, eso es lo que nos queda pendiente de regular las redes sociales y pues por eso está esta determinancia cualitativa donde no sabemos exactamente cuántos votos se afectaron con esa propaganda, pero sí hay que revisar, como les digo, el resultado final. Ahí en Tlaquepaque, Jalisco se ganó por menos de 2 puntos. Entonces el resultado era muy cerrado. Luego se preguntó, ya lo vamos a ver posteriormente, se preguntó pues, qué porcentaje de la población era católica, pues eran 92 o 94%. Él era un líder importante de la región católica, pues era un obispo, imagínense. Y luego la propaganda en dónde fue, en redes sociales. Entonces, pues eso muchas veces no lo entienden en el extranjero. Si lo dijo un obispo, ¿a poco ya voy a votar por lo que dijo el obispo? En otros países no lo entienden, pero aquí en México todavía está acreditado que un obispo es un líder religioso que en un momento dado sí puede afectar la voluntad ciudadana. Y si a mí me dice el obispo vota por tal partido, pues le hago caso al obispo. Todavía en México hay zonas donde así sucede. A lo mejor, por ejemplo, nos vamos a Italia y en Italia lo puede decir cualquier obispo de cualquier religión, nadie se entera, ¿no? En México todavía puede influir lo que diga, sobre todo un jerarca tan importante como un obispo, sobre la ciudadanía, ¿no? Y por eso a veces se anulan elecciones, porque todavía hay coacción en México por parte de un líder religioso. Entonces, por eso está el 130 de la Constitución, que claramente dice que no pueden intervenir con propaganda política los ministros de culto en las campañas. Y es una disposición constitucional que puede ser contraria a tratados internacionales, pero en México está acreditado que eso sí puede afectar, ¿no? El mensaje de un líder religioso como un obispo sí puede afectar el resultado de una elección. Sí, adelante, Andrés, te escuchamos. Y era para comentar sobre este tema que menciona, maestro, que me parece bastante interesante, es el tema de las redes sociales. De por sí el derecho electoral por sí mismo pues es un derecho muy fluctuable, cambia constantemente y a cada momento, ¿no? A diferencia de otras materias como el civil, el penal, etcétera, ¿no? Que avanzan un poco, no lento, avanzan de diferente manera y al ritmo que avanzan tienen que avanzar. Y si regular el derecho electoral a veces es complejo. Ahora me imagino las redes sociales que, por ejemplo, pues son manejados por otros países, por otras entidades que no tienen nada que ver, que muchas veces son comerciales. Sería bastante complejo intentar regular. Vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? A lo mejor Facebook. No, pues quiero regular la plataforma Facebook de la siguiente manera. Me parece un tema bastante interesante, pero a la vez bastante complejo. Bueno, es tan complejo que muy pocas personas se han metido al estudio de este intento de regulación de las redes sociales. Es mi comentario. Sí, muchas gracias, Andrés. Y vamos a ver cómo ese tema de redes sociales, pues luego vamos a entrar al tema
que puede también provocar que sea en una elección de la propaganda gubernamental. ¿Qué se puede decir? Por ejemplo, cualquier servidora o servidor público, ¿qué puede decir y qué no puede decir en la mañanera, por ejemplo? Que nos vamos a enfrentar, les digo, a dos temas muy importantes que históricamente el Tribunal Electoral en México se ha enfrentado, pero que en otros países no hay ese enfrentamiento porque no es necesario. Pero aquí el tribunal dice, bueno, es que tienen libertad de expresión y derecho a la información todas las servidoras y todos los servidores públicos. Pero por otro lado están afectando la equidad en la contienda porque unos pueden salir en la mañanera y otros no pueden salir en la mañanera. Pues te afecta la equidad en la contienda, pero ¿qué pasa con la libertad de expresión de todas esas servidores y servidores públicos? Y está el candado en la Constitución. La Constitución dice que los servidores públicos no pueden pronunciarse durante las campañas, y menos hacer una promoción individualizada, personalizada a su favor para algún cargo. Pero les digo, luego lo vamos a ver, pero en Europa nos dicen, oye, pero pues, ¿qué tiene que un servidor público diga yo quiero ser presidente? Es en ejercicio de su libertad de expresión. Pero en México no se puede así directamente porque se dice que está afectando la equidad en la contienda y se dice que se está adelantando y entonces vienen luego las sanciones, ¿no? Así lo dice, y fíjense, no lo dice la ley, lo dice la Constitución. Entonces habrá que pensar ya muy a fondo en el 2025 qué le cambiamos al modelo de comunicación política que tenemos en México. ¿Hasta dónde abrimos la puerta o hasta dónde no abrimos la puerta a todos estos temas? Porque aquí la Constitución dice, no se puede afectar el principio de imparcialidad por parte de los servidores públicos. No se puede afectar el principio de neutralidad por parte de los servidores públicos. No se puede afectar el principio de equidad en la contienda. Si eres servidores públicos, pues puedes usar la comunicación pública para hacerte propaganda personalizada. Y a lo mejor lo entendemos de entrada. Pero en Europa nos dicen, ¿y qué? La libertad de expresión de esos servidores públicos, ¿dónde quedó? Y es un derecho fundamental también. Entonces ahí seguimos en ese debate y seguimos en ese debate. El plan B estaba abriendo un poco la puerta a estos temas, pero pues, el plan B ya saben, ¿no? Seguramente no va a prosperar y entonces seguimos con un candado en la Constitución y pues necesitaríamos una reforma constitucional para ver si potencializamos un poco más la libertad de expresión, pero siempre buscando que no se afecte la equidad en la contienda, porque por estos temas también se han anulado elecciones. Ya lo veremos a fondo y veremos algunos ejemplos, cómo por estos temas se anulan elecciones, pero llama muchísimo la atención en otros países del mundo, porque en México anulamos elecciones por estos temas donde se está afectando la libertad de expresión o de símbolos religiosos. Ese 130 de la Constitución que dice que los ministros de culto no pueden hacer propaganda religiosa durante las campañas, propaganda política durante las campañas, pues también llama muchísimo la atención. Porque en los países, las democracias más avanzadas, pues todo el mundo se pronuncia y no pasa nada. Lo que se cuidan son los recursos, que no entren recursos públicos a la campaña o recursos de procedencia ilícita, etcétera, pero que se pronuncie cualquiera. Simplemente nuestro vecino en Estados Unidos, ahí ahorita que todavía no empieza la elección presidencial, pero ya también en unos meses va a empezar, ahí todo el mundo se puede pronunciar y no pasa nada. Quien quiera que se pronuncie, está en el ejercicio de su libertad de expresión. Y a nosotros, la ciudadanía, pues nos conviene que todos se pronuncien y que digan cuáles son sus aspiraciones políticas. No pasa nada. Y aquí en México, no. Aquí el primero que se pronuncia en Estados Unidos es el presidente y dice, me quiero reelegir y estoy utilizando recursos públicos para decir en todo el país que me quiero reelegir. Y ando en el avión presidencial diciendo en todos los estados del país que me quiero reelegir como presidente y soy presidente y candidato al mismo tiempo, no pasa nada. Y en México no nos podemos pronunciar. Entonces es un tema constitucional que lo tenemos que revisar y pues en realidad lo tienen que revisar las legisladoras y los legisladores que son, como ya lo vimos, los únicos que pueden modificar la Constitución, ¿no? Esto se buscó en el 2007 y se logró y fue la izquierda la que señaló estos candados. Y la izquierda convenció a la derecha y al centro, hablando de partidos políticos, para hacer esta reforma constitucional. Pero parece que para el 2024 pues esta reforma ya se quedó atrás y ya tenemos que modificar y desde mi punto de vista
tendría que fortalecerse o potencializarse un poco más la libertad de expresión y el derecho a la información, porque pues de plano sí nos dicen en otros países así, oigan, pero ¿cómo que no puede decir nadie? ¿Cómo que el secretario de Estado no puede decir que quiere ser presidente? Pues no, porque lo sanciona. Y porque son actos anticipados de campaña, etcétera. Y no lo dice la ley, porque si lo dijera la ley, a lo mejor se analiza si la ley es conforme a la Constitución y a los tratados y listo. No, lo dice la Constitución, entonces no hay vuelta de hoja. Lo único que nos queda es reformar la Constitución y les digo, en este proceso ya no se reformó, entonces vamos a ir con todas esas reglas y desde ahora pues ya están llegando aquí al tribunal temas, quejas, denuncias por pronunciamientos que se han hecho en la mañanera, diciendo que se vulnera la equidad en la contienda, etcétera, porque están utilizando pues los medios de comunicación públicos para hacer propaganda personalizada a diversas figuras, ¿no?, de la política. Y bueno, ahí está, pero sí tenemos que pensar ya en un futuro, ahorita no podemos modificar nada, pero sí hay que pensar en un futuro qué vamos a hacer con esta Constitución y qué le vamos a reformar, sobre todo atendiendo este tema de comunicación política, porque ahora lo vamos a ver después. Eso puede provocar que se anule una elección. Ahorita a lo mejor no le damos mucha importancia y decimos, pues lo van a sancionar al que se está anticipando. Pero puede llegar una queja y luego llega otra queja y luego llega otra y así, y se acumulan 20 quejas, luego esas 20 quejas pueden provocar que se anule la elección. Porque cuando pasa el resultado de la elección, luego llega un partido con esas 20 quejas y le dice al tribunal, mira, en esta campaña se vulneró el principio de equidad durante toda la campaña y antes de que iniciara la campaña. Por lo tanto, el tribunal anula la elección. Entonces, todo lo que está sucediendo ahorita ya son pruebas que se están generando para el 2024. Si llega una queja y se resuelve esa queja por parte de este tribunal por temas de propaganda política, ya la queja quedó ahí resuelta. Y es una prueba que se puede ofrecer después de la elección. Todo lo que está pasando ahorita ya pueden estar generándose pruebas para después de la elección. Entonces tiene que luego les va a pasar esto que siempre se los comento, no a todos. La materia electoral tiene una distinción completa a todas las demás materias y es la más compleja, porque si ustedes se dedican al penal, pues van a tener ahí su despacho a todo dar y los clientes siempre van a llegar con lo mismo. No, pues que atropellé a una persona, que no sé qué, pues el amparo. No, pues que me pasó esto. Pues ya también tengo el amparo, ya tengo la demanda, ya lo tengo todo. Siempre van a llegar con lo mismo. Ustedes van a defender a esa persona porque tienen un despacho. En el civil igual. No, pues que yo me dedico al familiar, pues te van a llegar a estas personas que se quieren divorciar, vas a buscar las causales y todo eso como que ya se sabe todo lo que se tiene que hacer. En el electoral no, porque la primera pregunta que yo les podría hacer en la materia electoral, ¿van a defender la elección o van a impugnar la elección? Si yo les pregunto ahorita, o cualquiera de ustedes, yo quiero ser abogada o quiero ser abogado en el 2024 en materia electoral. Bueno, pues te va a contratar un candidato o una candidata. Muy bien, pero ¿que vas a defender la elección o vas a impugnar la elección? ¿Para qué te vas a preparar? No sabemos. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Imagínense que empiece yo sea abogado de un candidato, ¿no? Y entonces empieza a presentar quejas porque pasó esto. Y otra queja al INE porque pasó aquello. Y otra queja por esta propaganda. Y otra queja por redes sociales. Y otra queja por esto, por esto. Entonces yo llevo, como les decía, 20 quejas. Y luego, ¿qué creen que pasa? Gano la elección. ¿Cómo que ganaste? Si ibas hasta atrás en las encuestas. La gané. ¿Quién va a utilizar esas 20 quejas? El segundo lugar. ¿Quién preparó esas quejas? ¿Quién las analizó? ¿Quién las promovió ante el INE y quién le dio seguimiento a las resoluciones del tribunal? Yo, cuestionando temas que sucedieron en el proceso electoral, actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental, lo que ustedes quieran. Presenté 20, pero luego resulta que gané. O sea, ¿a quién le van a servir esas 20 quejas? Al segundo lugar. ¿Quién presentó las 20 quejas? Yo. Pero en materia electoral, lo que presentes ya quedó ahí. No me puedo desistir porque es derecho público. Y entonces, ¿quién va a utilizar esas 20 quejas? El segundo lugar. Entonces, imagínense el problema que se tiene también en materia electoral. No sabemos
si vamos a ganar la elección y estar preparando cómo defenderla o si vamos a perder la elección. Tampoco es muy aconsejable, pues va a presentar una queja por esto y esto y esto y esto y esto, porque según las encuestas voy a perder. Entonces, para que se anule la elección. Y en una de esas gano, todas esas quejas las voy a utilizar el segundo lugar o el tercero o el cuarto. Entonces, todo eso que presentemos durante un proceso electoral, pues son pruebas que quedan ahí y que las puede utilizar el primero, el segundo, el tercer lugar. Entonces, es más complicado para un abogado electoral, porque por más que llegue el cliente y le diga, oye, tienes que defender la elección, pues capaz que la perdemos. Oye, tienes que impugnar la elección, pues capaz que la gana, ¿no? Y otro tema ahí que tampoco nunca se les olvide, muy importante, siempre debemos impugnar. Siempre debemos presentar demandas, porque muchos dicen, ¿quién va a presentar demanda? El que pierda. Fíjense, si en un asunto yo gané la elección por 5 puntos, la de una gobernatura, yo que gané tengo que impugnar también. Y uno dice, a ver, ya estás mal, ¿cómo si tú ganaste vas a impugnar? Sí, si yo gané voy a impugnar, porque tengo buenos abogados y abogadas y me dijeron que tengo que impugnar. Pero ¿cómo si ya ganaste? Fíjense, no voy a impugnar la elección, de que se declare nula, pues eso no. Tampoco voy a impugnar que soy elegible, tampoco, sí soy elegible, tengo los requisitos y no voy a ir al tribunal a decirle, oye, quiero que se anule la elección, pues ya gané. ¿Pero qué tengo que impugnar entonces? Como dice muy bien Jonathan, ¿no? Tengo que impugnar el cómputo distrital o el cómputo municipal o el que quieran, o el cómputo estatal. Pues ¿por qué? Porque ese cómputo sí está diciendo que gané, pero no está diciendo que gané en todas las casillas. Está diciendo que gané en la mayoría de las casillas. Y a lo mejor la otra minoría, que también es muy importante, ganó muchas casillas. ¿Qué va a hacer el segundo lugar? Va a impugnar casillas para alcanzarme y a quizá rebasarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como primer lugar? También impugnar las casillas donde perdí, aunque haya ganado. Tengo que impugnar las casillas donde perdí. ¿Para qué? Para aumentar mi ventaja. En aquellas casillas donde el segundo lugar tuvo 500 votos y yo primer lugar tuve 50, tengo que impugnar esas casillas. Si se anulan esas casillas, a mí me quitan 50 votos y al segundo lugar le quitan 450, entonces aumento mi ventaja. Porque el segundo lugar va a ser lo mismo y ya han sucedido casos donde el segundo lugar alcanza al primero y lo rebasa. Y el primero no impugnó ninguna casilla, pues ya lo alcanzaron, ya lo rebasaron y entonces ya perdió la elección. No se anuló, pero hubo cambio en el resultado. Por eso, en la materia electoral, esos son temas también muy interesantes, donde yo como primer lugar, si no gané con muchos puntos de ventaja, pues tengo que revisar también las casillas y si hay casillas donde me ganaron y se puede anular la votación, pues a lo mejor presento en mi demanda y impugno esas casillas, aunque haya ganado. Ahora, como les digo, si me ganaron por 18 puntos, pues no va a haber casillas que me alcancen para alcanzar al primer lugar. Me ganó por 18 puntos, se tendrían que anular miles de casillas que no va a suceder porque tampoco el INE se equivoca en todas esas casillas, ¿verdad? Entonces, deben de ser resultados cerrados, pero sí, muchas veces es importante que el primer lugar impugne hasta boletas. Les digo, en diputaciones, ese caso nunca se me va a olvidar, uno que hubo en diputaciones locales en Quintana Roo. Un candidato le ganó al otro por 6 votos, algo así. Entonces el segundo lugar impugnó 10 boletas, que se había dicho que el voto era nulo. Y entonces el segundo lugar fue al tribunal y le dijo, no, ese voto no es nulo, es para mí. Y el tribunal le dijo, tienes razón, esos 10 votos son para ti. Entonces 10 votos más al segundo lugar rebasó al primero, porque le habían ganado por 6. El primer lugar no impugnó ninguna boleta, se quedó en segundo lugar. Pues con 10 boletas, el segundo lugar alcanzó al primero y lo rebasó. Entonces, 1 voto, 2 votos, 10 votos, la votación en 1 o 2, 3 casillas pueden ser muy importantes. Por eso, de ahí la importancia que el primer lugar, si el resultado es cerrado, también tiene que presentar pues su demanda ante el tribunal y decirle, oye, tribunal, quiero que se anulen estas casillas. Ya lo veremos también, por ejemplo, en la elección presidencial del 2006, Calderón también solicitó recuento de votos. No crean que nomás el actual presidente. El actual presidente solicitó recuento de votos en 220 distritos.
Pero el Calderón, el primer lugar, solicitó recuento de votos en 110 distritos. ¿Cuáles 110? Pues los que perdió. Entonces uno dice, pues ¿cómo que está impugnando el primer lugar? Pues claro que está impugnando el primer lugar. Y si ganaste por medio punto, pues con mayor razón pide recuento en todas las casillas donde perdiste, por lo menos. Estos son temas que en otras materias pues decimos, pues ¿cómo? Está impugnando aquí el primer lugar, pues si ya ganaste, ¿qué estás impugnando? ¿No? Pues es que aquí sí tenemos que impugnar. Y luego, oye, me quiero desistir, pues en materia electoral no me puedo desistir. En materia penal, pues ya llego a un acuerdo y me desisto y listo, se acabó el asunto. En materia electoral no, si presentas una queja ahí va a quedar para toda la vida esa queja. Y esa queja es una prueba que la puede utilizar cualquier parte. Entonces, son temas que tenemos que tener, ¿no?, muy claros en la materia. Adelante, Andrés, te escuchamos. Sí, aquí en esta parte, maestro, comentarles una situación que tiene que ver esto con lo que menciona usted de la importancia de impugnar hasta el último voto, la última casilla. En el año 2019, aquí en Hidalgo, en la elección de diputados locales, sucedió una situación bastante peculiar. Aquí lo que pasó, bueno, pues saben que también existen los diputados de representación proporcional, o los que llamamos nuestros plurinominales. Y aquí, ¿qué es lo que pasa en el Código del Estado de Hidalgo? Dice que después de que entren las personas que ganaron por mayoría relativa, con votos, pues entrarán las personas de representación proporcional, y en el código menciona, en este código, en el de Hidalgo, que entrará la persona que haya aportado la mayor cantidad de votos porcentualmente hablando. Y aquí está es el detalle que hay que tomar en cuenta. Hubo un candidato, dos candidatos del PRI se pelean una curul, y uno de ellos dice, no, pues yo metí más votos, no recuerdo bien ahora el número, vamos a poner un ejemplo, yo metí 2,300 votos para el PRI, y tú únicamente metiste 1,800, ¿no? Por lo tanto, la curul me corresponde a mí por haber metido más votos, pero aquí es el detalle que les decía, no es el número de votos, sino el porcentaje en este caso, del padrón electoral, ¿no? En ese municipio, en ese distrito, el que había metido 1,800 había metido algo así como el 22%, y el que había metido 2,300 había metido como el 15%, ¿no? Entonces, él llega, toma protesta, de hecho aquí lo estaba anotando, toma protesta la persona que metió más votos y dice, no, me toca, yo metí más votos, yo hice más chamba, yo aporté más al partido, se para ante el Congreso, el día que le toman protesta, le toma la protesta, pero este personaje, el segundo, pues sí interpretó bien la norma y dice, pues sí metiste más votos, pero en porcentaje lo metí más yo. Lo impugna ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo le dice, sí, tienes razón. Le quitan la curula a este personaje, que era muy famoso, bueno, es muy famoso aquí en Hidalgo, y pues lo deja sin la curul, ¿no? Y de ahí, bueno, no va con lo que tiene que ver con esta parte de impugnar hasta el último voto, porque como lo mencioné aquí, no necesariamente aquí hablaba de un porcentaje, y esa fue la palabra clave para que él accediera, pues, a una curul a ser diputado. Posteriormente, pues este personaje es presidente municipal. Pero bueno, ¿cómo fue tan importante que haya puesto atención a la lectura de los artículos del Código Electoral de cada estado? Gracias. Exactamente, Andrés, muchísimas gracias por tu comentario. Y pues como lo dice también Andrés, un voto es un voto, y créanme que al Tribunal Electoral llegan muchos asuntos donde nos piden revisa estos 10 votos, revisa estos 5 votos, revisa estos 20 votos, impugnan boletas en lo individual ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral tiene que revisar esas boletas en lo individual. Ya cuando entremos a la sesión de recuento de votos, pues ahí traigo como 15 casos donde el INE dijo que el voto era nulo y llegó al tribunal y el tribunal dijo que el voto era válido. Pero van a ver esos casos, son casos que nunca nos imaginamos, pero que en la realidad se dan, porque de entrada, como les decía, ya empezó mal la ley, porque todas las leyes dicen, marca el recuadro de tu preferencia. Y ya desde ahí empezamos mal, ya lo vamos a ver posteriormente, pero ¿por qué la ley nos dice marca? ¿Una marca qué es? Desde ahí está. No dice marca con una X, la ley, revísenla. Dice marca. ¿Y marca qué? Marca puede ser cualquier cosa que ponga en el emblema, pero luego si son groserías o lo que ustedes quieran dentro del recuadro, pues ¿qué hacemos con esa marca?
es válido o nulo. Ya vamos a ver casos reales que resolvió la sala superior cuando entremos a la figura del recuento, pero sí es muy importante saber esto, un voto es un voto. Y estas reglas que dice Andrés de Hidalgo, también hay que tomarlo en cuenta. Cada estado tiene sus propias fórmulas y sus propias reglas. Ahí sí no son iguales a nivel nacional. Estas figuras de representación proporcional, etcétera, y del reparto de votos para cada partido y cuántos diputados o diputadas de RP le corresponden a cada partido, cada entidad federativa tiene sus propias reglas. Entonces ahí sí hay que revisar en qué estado estamos y cuáles son las reglas, ¿no?, de ese estado. José León, adelante, te escuchamos. Pero Buenas yo siento, noches. a lo que nos comenta hay algo importante, ¿verdad? Sí. Porque hay que saber llevar los números, porque es la base a final de cuentas. Nunca voy a impugnar donde a mí tengo que ver cuántos votos me van a quitar y me favorezca a final de cuentas. Y aparte, para que esas impugnaciones estén bien, es algo que nos ha comentado a final de cuentas de este diplomado, es la preparación que tienen los representantes de casilla, porque tienen que poner las circunstancias de tiempo, lugar y tiempo, porque aunque pueda ser que existe para anularlo, pero si no están esas circunstancias, esas pruebas a final de cuentas, porque nosotros sabemos como abogados que lo que cuenta son las pruebas, no el que me digan, el que vi, el me pareció, o sea, todas esas cosas no van a servir a final de cuentas. Y a veces cuando también yo veo que en las noticias manipulan muchas cosas, pero nunca nos dicen los fundamentos, si algo no se aprobó, por qué no se aprobó, ¿verdad? Pero sí lo utilizan de una forma para mover las masas. Pero ya cuando uno tiene conocimiento de causa, es lo importante, porque a mí me tocó estar viendo así, yo no voy a poder quitar eso porque también me quita, tengo siempre donde los votos o que vaya a quitar no me perjudiquen a mí también a final de cuentas, para que me favorezca ya sea en la parte proporcional para elegir diputados, senadores, todo eso a final de cuentas, pero aquí tiene siempre haber una coordinación, si es ya a nivel nacional, con todos a final de cuentas y tener las estadísticas bien para llevar, pues a final de cuentas lo que se maneja uno más prácticamente es el Excel. Ahí yo puedo estar viendo cómo va mi votación, voy vaciando y voy viendo, no ofreciendo, y voy recibiendo información a final de cuentas de los representantes de casillas para ver a final de cuentas los incidentes o protestas que se hayan presentado, porque de otra forma no voy a poder hacer nada, no me va a prosperar para nada a final de cuentas lo que yo haga. Exactamente, José, lo que dices es muy importante. Un partido que está bien organizado, por ejemplo, a las 2 o 3 horas que se cierra la votación en todas las casillas, ya saben el resultado. Porque lo que hacen los representantes, le toman una foto al acta de escrutinio y cómputo, la mandan y entonces en 2 o 3 horas se sacó ya la cuenta de cómo le fue al partido. Pero un partido bien organizado, ¿a qué me refiero con esto? Lo primero que parece sencillo, pero en la práctica se complica muchísimo, es que tenga representantes en todas las casillas, ¿no? Y como vimos ayer, son 170,000 casillas el año que entra en la elección presidencial. Pues cada Gracias, activó tu audio, maestro. Tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Con la otra computadora sí, con la que estábamos no. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, Sí, ya. Bueno, les decía 170,000, pues es muchísimo, ¿no? Entonces, habrá que estar bien organizado como partido político y pues poder tener esas 180,000 personas bien capacitadas, 170,000, 180,000 personas bien capacitadas para que conozcan exactamente qué es lo que se debe hacer en la mesa directiva de casilla de todas esas y pues como dice muy bien José, pues el tribunal vamos a preguntar qué pasó en la casilla. ¿Dónde están las pruebas? Inmediatamente. Cuando llegue un partido al tribunal y le preguntemos qué pasó en la casilla, el partido nos tiene que decir, mira, aquí están las pruebas de lo que sucedió en la casilla. Si no, no hay forma de acreditarlo.
No hay forma de que un tribunal diga, ah, exactamente esto fue lo que pasó en la casilla, si no tenemos ahí listas las pruebas, ¿no? Y bueno, no sé qué causales dieron con mi compañero Alonso de nulidad de votación recibida en casilla, pero les vamos a dar un repasón rápido a todas. Y si tuvieran alguna duda sobre cualquiera de las causales para anular la votación en una casilla, pues simplemente lo podemos consultar aquí directamente y me dicen, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la duda? Y lo revisamos. Son 11. La primera dice, instalar la casilla sin causa justificada en un lugar distinto al previamente designado. Lo primero que tenemos que revisar. Nos van a dar un encarte donde viene la publicación de dónde se instalan todas las casillas en el distrito, por ejemplo. Lo primero que tenemos que revisar es que ahí se haya instalado la casilla. Pero luego hay situaciones que cambian, ¿no? Y se instala la casilla en otro lado por diversas causas. El lugar estaba cerrado, era un lugar prohibido, empezó a llover y se tuvieron que ir a otro lado, etcétera. Entonces, la ley dice, sí te puedes cambiar el mero día del lugar de instalación, pero tiene que ser en la misma sección. Es lo que nos dice la ley. Tienes que cambiarte a la misma sección. Y entonces se trata de evitar confusiones. O sea, lo que nos dice en pocas palabras la ley es, no debe confundirse la ciudadanía. La ciudadanía debe saber exactamente dónde está la casilla. Si te cambias, pues que la ciudadanía advierta a dónde te cambiaste. Y dejar ahí un anuncio, un letrero diciendo, nos cambiamos a una cuadra, media cuadra, por tal motivo. Pero que no se confunda la ciudadanía, eso es lo más importante. Si la ciudadanía se pierde y ya no sabe dónde está la casilla, eso puede provocar que se anule la votación en esa casilla. Nos han llegado casos muy interesantes, pero a partir de esos casos que ha resuelto el Tribunal Electoral, pues ya pocas veces se impugna esta causal. Les voy a decir un caso así, como un caso final, donde dijeron los partidos, no, pues está muy difícil entonces que se anule la votación por cambio de instalación de la casilla. Llegó un caso en donde en un distrito estaba el caso ahí en el distrito y entonces pues se tenían que instalar de un lado de una carretera federal de doble carril. Hagan de cuenta que se tenían que instalar del lado izquierdo. Pero estaba haciendo muchísimo calor desde las 7 de la mañana y del otro lado de la carretera esa federal de doble carril, pues estaba ahí un árbol muy grande con mucha sombra y todo, ¿no? Y entonces acuérdense lo que les dije, todos los partidos siempre se ponen de acuerdo al principio en todo. Es raro que alguien diga que no. Entonces en esa casilla, pues dice el presidente y los funcionarios y los representantes, ¿por qué no nos cambiamos acá al árbol que tiene mucha sombra y todo? Entonces dicen, pues sí, ¿y se va a perder la ciudadanía? Pues no, porque estamos aquí enfrente. Y que se cambia y se van al otro lado de la carretera federal. Y entonces, pues sí, efectivamente la ciudadanía no se perdió porque llegaban ahí, veían, ah, pues está aquí enfrente. Nomás tenían que cruzar la carretera y listo. Afortunadamente, pues no atropellaron ahí ninguna ciudadana, ningún ciudadano. Todos votaron del otro lado. Pero fíjense, les digo cómo son los partidos. El que quedó en segundo lugar fue al tribunal y le dijo al tribunal, oye, pues, ¿qué crees? Que aquí en el acta de incidentes, la que platicamos ayer, pues dice que nos cambiamos al otro lado de la carretera, porque estaba más fresco y todo lo que ustedes quieran. Pero ¿sabes qué tribunal? O sea, ahí nos pusieron a trabajar, porque le dicen al tribunal, ¿sabes qué tribunal? Pues investigate si es la misma sección del otro lado de la carretera. Y si no es la misma sección, tribunal anula la elección, la votación en esa casilla. Entonces, pues ya el tribunal no le pidió informes al INE, ¿no? Y le dijo, a ver, INE, ¿del otro lado de la carretera es la misma sección o no? Porque la ley dice, debe ser en la misma sección el cambio de instalación. Y le contesta el INE, bueno, en ese tiempo era el IFE, le contesta, no, no es la misma sección. ¿Y sabes qué tribunal? Ni siquiera es el mismo distrito. El distrito 1 está de este lado y el distrito 2 del otro lado. Entonces la casilla se instaló en otro distrito. En el 2, no en el 1. Entonces uno dice, de entrada decimos, no, pues sí la regaron bien feo, ¿no? Pero a ver, luego imagínense, ustedes son las magistradas o los magistrados, lo que sea.
¿anulan los votos en toda esa casilla o no? Porque se instalaron en otro distrito. Y la ley dice, deben de instalarse en la misma sección, con mayor razón en el mismo distrito. Acá se instalaron en otro, porque la carretera federal casualmente dividía los dos distritos. Pero entonces anulan todos los votos porque se instalaron en otro distrito, porque así lo dice la ley, o no anulan todos los votos. A ver, para que vean que eso de ser magistrado o magistrado tampoco está así tan sencillo. La ley dice misma sección, con mayor razón mismo distrito. Sí, adelante, Fabiola, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas noches a todas y a todos. Pues en este caso, como tal, yo no anularía la elección, bueno, la votación en la casilla, perdón, recibida, porque no generó confusión al electorado. Es decir, si uno constatara la lista nominal para ver quiénes llegaron a votar, bueno, y si se identifica que la mayoría de los electores lograron ubicar su casilla, pues si bien es cierto, están en otro lugar y en otra sección, incluso en otro distrito, pues también lo es que no hay una confusión en el electorado y no se cumple con esa determinancia, ¿no? Porque al final del día, si hubiese estado del lado que le correspondía, se hubieran ido a votar los mismos electores, no más, no menos probablemente, ¿no? Entonces, ese sería mi criterio, que no hubo confusión, entonces, y bajo el principio de preservación de los actos válidamente celebrados, pues bueno, aún más, lo dejaría la votación. Eso es todo. Exactamente, Fabiola, muy bien, tienes toda la razón. Fíjense, ese es el tema de la determinancia. La ley dice, te instalaste en otro distrito, y la ley dice, anula todos los votos. Pero si yo les pregunto directamente, ¿se afectaron esos votos o no se afectaron? ¿Quiénes votaron del otro lado de la carretera? Pues los de la lista nominal. ¿Quiénes eran los funcionarios? Pues los que estaban designados. ¿Se veía la casilla y no se perdió nadie? Sí, se veía la casilla y no se perdió nadie. Entonces, ¿dónde está la afectación al voto? Y luego, la ley dice hay que anularlos, pero ¿qué dice la Constitución? Si tienes dudas sobre proteger o no un voto, ¿qué tienes que hacer? Protegerlo. Yo les digo, ¿dónde está la determinancia? ¿Cómo le vamos a decir al tribunal? Mira, se afectaron todos estos votos, porque se instaló en otro distrito. Pues el tribunal me va a decir, sí, se instaló en otro distrito, pero yo no veo dónde se afectaron los votos. Entonces, si nos instalamos de este lado de la carretera, el resultado hubiera sido diferente, pues no hay forma de acreditar eso. Y fíjense, de entrada decimos, qué delicado, estos se instalaron en otro distrito y ni se dieron cuenta, pues sí, muy delicado, pero no alcanza para anular todos los votos en esa casilla, ¿no? Porque no hay forma de acreditar que esos votos se afectaron, no se afectaron. Y era nada más cruzar una carretera de doble carril, tampoco era irnos a 5 cuadras, ¿no? Se instaló la casilla en otro lado, sí, pero no se afectó el resultado, no fue determinante. Eso es lo importante de la determinancia en todas estas causales. Y entonces el tribunal resolvió, no se afectó el resultado, como dice muy bien Fabiola, y por lo tanto no se anulan los votos, a pesar de que fue un poco más allá de lo que textualmente dice la ley. Hay que acostumbrarnos un poco a eso. A veces el tribunal va más allá de lo que dice la ley, protegiendo principios de la Constitución o protegiendo derechos humanos, como en este caso es el derecho a votar que está en la Constitución. Muchas veces hay que interpretar un poco más allá de la ley, aplicando directamente la Constitución. Muy bien, Fabiola, así resolvió el tribunal. Y a partir de este precedente, pues, ¿qué dijeron los partidos? No, pues ya es muy difícil que se anule la votación por cambio de instalación de la casilla. Entonces ya casi no llegan, esta causal ya casi no llega a los tribunales. Es muy raro ver una demanda en el 2022 que llegue y nos diga, oye, se instaló en otro lado, anula los votos. Porque ya saben los partidos que no nomás es así, que tienen que acreditar que se afectaron esos votos por instalarse en otro lado. Adelante, José, te escuchamos. Entonces, una forma, digo yo, para yo argumentar o fundamentar que se afecte la votación sería, podía apoyar millones de estadísticas de la votación de esa casilla en las elecciones anteriores que ha habido. Yo, en eso es mi razonamiento, para decir si votaban el 51% en esa casilla y si sigue votando el 50%, aunque ciertamente va aumentando, ¿verdad? A final de cuentas, porque se van ingresando personas al voto, la que cumplen su mayoría de edad, pero sí me sirve de una referencia en mí para yo argumentar
si baja de esa votación que ha tenido esa casilla, a final de cuentas. Y si la tiene mayor, pues ahora sí, ahí se demuestra más bien que no hay una afectación. Es mi razonamiento que yo podría hacer en un momento dado. Sí, José, es muy buen, los argumentos que tú señalas son muy atinados también, porque, por ejemplo, es otro caso el que tú comentas muy bien, José. Por ejemplo, me instalo 3 cuadras adelante. Y entonces, ¿qué se perdieron o no se perdieron los ciudadanos? Si me fui 3 cuadras adelante. Y luego, ¿qué creen? No dejé el letrero de a dónde me iba a ir. Algunos encontraron la casilla 3 cuadras adelante, otros no encontraron la casilla. No sabemos. Pero como dice muy bien José, ¿cómo vamos a saber si se perdieron la mayoría o no se perdió la mayoría y todos encontraron la casilla 3 cuadras adelante? Porque más ya saben que en los lugares pequeños ya saben que el chisme corre rapidísimo, ¿eh? Entonces está difícil que se pierdan. Pero imagínense, nosotros como tribunal no podemos decir es que son rumores, pues no, aquí en el tribunal no hay rumores, hay pruebas nada más. Pero como dice muy bien José, ahí lo que tenemos que hacer es saber, primero, ¿cuánto ha sido el promedio de votación en esa casilla en elecciones anteriores? No, pues que en esta casilla siempre vota el 40%. ¿Cuántos votaron ahorita? El 50%. Ah, entonces se entiende de alguna forma que no se perdieron, porque están dentro del promedio o más. Ah, pero ¿qué crees? Esta vez nomás votó el 15%. Ah, entonces se puede entender que sí se perdieron porque el promedio es 40. Y luego también se hace el global de todo el distrito, por ejemplo. A ver, en este proceso electoral, en todo el distrito, en promedio, ¿cuántas personas fueron a votar a las casillas? A todas las casillas, en promedio. Pues que el 40% en promedio en todas las casillas. Y en esta, ¿cuántos votaron? El 50%, entonces es muy difícil acreditar que se perdieron. Pero si en esta votaron 15% y en todas las demás el 40%, pues a lo mejor ese cambio sí provocó confusión y tendríamos que anular la votación recibida en esa casilla. Pero les digo, son casos ya muy raros, inclusive es muy raro ya que el INE o que un instituto estatal electoral cambie la instalación y se confunda el electorado. Por lo general dejan un letrero ahí en el lugar original y dicen el nuevo lugar de instalación de la casilla es firmada por los funcionarios y los representantes de los partidos, y también por lo general dicen nos cambiamos por tal circunstancia. Entonces realmente es muy difícil. Entonces vean, esta causal de nulidad pues tiene más de 30 años, entonces ya la fecha pues pocas veces se va a invocar. Tiene que pasar algo muy raro para que nos llegue un partido y nos diga, oye, anule la votación porque se instalaron en otro lado, porque ya el tribunal constantemente contestó, si no me acreditas que se afectaron los votos, no vamos a anular la votación recibida en esta casilla. Entonces, una causal que se dice, no, técnicamente ya está superada, y pues son pocos los partidos que llegan y nos dicen, oye, anula la votación. Y vean, todavía todas estas causas justificadas tenemos para irnos a otro lugar. De forma justificada. La ley dice, si es un lugar prohibido, te puedes ir a otro lugar. Si presenta condiciones inadecuadas, que se está inundando porque está lloviendo, te puedes ir a otro lugar. Si el local está cerrado o clausurado, te puedes ir a otro lugar. Si no existe el local, pues obviamente te vas a otro lugar. Y finalmente, aquí todavía le abre más la puerta, dice la ley, porque caso fortuito, fuerza mayor. Caso fortuito son hechos de la naturaleza, una tormenta, lo que ustedes quieran, tengo que ir a otro lado. Y fuerza mayor son hechos del hombre. Por ejemplo, también han llegado casos donde resulta que hay un grupo de personas que no dejan entrar a los funcionarios a la casilla. Ya no les digo que si son del crimen organizado o no, simplemente un grupo de personas no dejan entrar a los funcionarios ni a los representantes. Eso es fuerza mayor y me voy a otro lado. Pero luego vean lo que dice la ley, por eso empezaron a llegar impugnaciones, porque dice, la casilla debe instalarse en la misma sección, en el lugar adecuado más próximo, y los funcionarios deben de dejar aviso de su nueva ubicación, hasta que llegó un caso límite que no fue en la misma sección, fue en otro distrito. Entonces esto llamó mucho la atención, porque no era ni siquiera en la misma sección como exige la ley, era en otro distrito, pero finalmente, pues el tribunal dijo, pero ¿se afectaron los votos o no? Y yo como mandato constitucional tengo que proteger ese voto, no tengo que anular ese voto. Entonces tengo que buscar una interpretación que proteja ese voto y dice el tribunal, pues sí, se instalaron en otro distrito, pero nadie se perdió, llegaron todas las personas, los funcionarios eran los mismos,
la documentación era la misma, las boletas eran las mismas, pues ¿por qué voy a anular todos los votos en esa casilla? Nada más porque se fueron enfrente de buena fe y no se dieron cuenta que ya era otro distrito. Pues no, como muy bien dice Fabiola y también José, pues no había ahí ninguna prueba que acreditara que se habían afectado los votos o que se había confundido el electorado, se había perdido, etcétera. Y desde que resolvió ese caso ya hace muchos años el Tribunal Electoral, créanme que esta causal de nulidad ya pocas veces llega al tribunal y pocas veces impugna, pero ahí está en la ley todavía, y entonces ahí se las dejo porque la tenemos que revisar, ¿no? Finalmente, como se dice, la determinancia se acredita solamente si se acredita confusión en el electorado. Entonces es muy difícil ya para este 2023 que el electorado no encuentre la casilla. Eso de veras, créanme que ya no han llegado casos donde diga todo el electorado, híjole, pues no encontré la casilla. Por lo general ya no sucede, entonces va a ser muy difícil que se actualice esta causa. La segunda dice, entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales. Es decir, acuérdense, está más complicado para este 2024, porque les digo, en la Ciudad de México, por ejemplo, va a haber 6 paquetes. 3 se tienen que entregar al INE y 3 se tienen que entregar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces no nos podemos confundir. Imagínense que llevemos la de la presidencia al Instituto de la Ciudad de México. Pues lo tienen que regresar inmediatamente. Bueno, ya que tenemos los 6 paquetes, dice la ley, los tienes que entregar en determinado tiempo. Si tu casilla está en la cabecera de la ciudad, lo tienes que entregar inmediatamente. Pero aquí también hace muchísimos años, en el 97, el tribunal dijo, bueno, ¿y qué es inmediatamente? Porque luego la ley deja términos así como ambiguos, ¿no? ¿Qué quiere decir inmediatamente? Y entonces ya lo definió el tribunal, ¿no? Y dice, inmediatamente quiere decir, entre la clausura de la casilla y la entrega del paquete del expediente, solo debe transcurrir el tiempo necesario para el traslado del lugar en el que se instaló la casilla. O sea, el tiempo necesario. ¿Pero cuál es el tiempo necesario? Pues considerando las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar. Pero prácticamente, pues, si estás en la ciudad, tomas un auto y lo que te tardes en llegar al Consejo Distrital. Eso dice inmediatamente. Luego dice, ¿cuándo vas a tener hasta 12 horas? Cuando se trate de casillas urbanas fuera de la cabecera del distrito. Entonces ahí el presidente o la presidenta de la casilla tiene hasta 12 horas para entregar el paquete. Y luego 24 horas. ¿Y cuándo vas a tener 24 horas para entregar? Cuando se trate de una casilla rural. Entonces, los de las casillas rurales tienen hasta 24 horas. Pero les voy a decir así lo que pasaba ya en la realidad, que me contaban, no tengo las pruebas, pero así me lo contaron algunos que fueron funcionarios y funcionarias. Pues de repente no nos dejaban salir de la casilla para que pasaran las 12 horas. ¿Quiénes no nos dejaban salir? Pues ¿para qué les digo quiénes? No sabemos, no tenemos las pruebas, pero alguien que no quería que se contaran esos votos. Entonces, de repente, imagínense que había un grupo de personas afuera de la casilla y no nos dejaban entregar el paquete, ni sacar el paquete, ni llevarlo al consejo. Y ya que cuando se cumplían las 2 horas, las 12 horas, ya nos decían, ya vete, ya lo vas a entregar tarde. Pero entonces viene la otra pregunta, si llega un paquete a las 16 horas en vez de a las 18 horas, ¿anulamos todos los votos? Porque lo entregaron tarde. Y la ley dice, tienes hasta 12 horas. Imagínense que lo entregamos a las 16 horas. Ya anulamos todos los votos. Y otra vez se activa esta figura que se activa en todas las causales de la determinancia. A ver, si el paquete llega perfectamente cerrado, completo, con el acta original, con el acta que va afuera, todos los representantes de los partidos tienen su copia del acta de escrutinio y cómputo, vamos a anular todos los votos porque llegó tarde el paquete. 4 horas. Entonces dice el tribunal, no hay determinancia. Aquí me llegó el paquete íntegro, sin ninguna marca de alteración, con todas las boletas completas, todas las actas, todo venía bien. ¿Por qué voy a anular los votos? Porque llegó tarde. Y entonces otra vez el tribunal se salta un poco la ley y dice, además de que llegue tarde, se tiene que acreditar que fue determinante, que el paquete está abierto o le faltan boletas, ¿no? O algo pasó en su traslado, o por ahí lo abrieron y lo volvieron a cerrar. Algo tiene que demostrar el paquete, porque si viene íntegro sin ningún problema,
dice el tribunal, aunque lo entreguen tarde, vamos a contar esos votos. Igual las 24 horas. Luego había zonas rurales que crecía el río y se cayó no sé qué y se deslavó el cerro y todo lo que ustedes quieran. Llegaba el paquete a las 30 horas. Pero también decía el tribunal, si el paquete llega íntegro, no se van a anular los votos. Y créanme que ahí no saben de todo el esfuerzo que hace el INE. El INE muchas veces ha ido a rescatar paquetes en helicóptero, en lancha, a caballo, porque no se puede entrar en coche, en camionetas especiales. Los que trabajan en el INE o en los institutos saben que para rescatar un paquete se hace lo que sea, pero se rescata el paquete. Entonces imagínense que se rescató el paquete y llegó a las 30 horas, ya lo vamos a arreglar todos los votos porque llegó 6 horas tarde. Entonces vean cómo esta ley es superada por disposiciones constitucionales que dicen, oye, protege ese voto. Si llega a 30 horas en vez de 24, no lo anules porque el paquete llegó íntegro. Y entonces así dice la causal. Para que se anule tiene que llegar fuera del plazo, pero además tiene que demostrarse que hubo alteración o violación dentro del paquete y que no exista causa justificada de la forma extemporánea. Si el paquete llega íntegro, se puede recibir a las 30 horas, a las 35 horas. La única condición es que llegue el paquete antes de que se realice el cómputo distrital o municipal, etcétera. Entonces vean cómo poco a poco el tribunal ha interpretado más allá de lo que dice la ley estas causales para tratar de proteger todos esos votos. Y créanme que el INE y los institutos estatales electorales hacen grandes esfuerzos para rescatar paquetes que muchas veces se dan por perdidos y entonces van en un helicóptero y los rescatan. O van en una lancha y los rescatan, o van en lo que sea con tal de rescatar esos votos porque hubo un acontecimiento de fuerza mayor o de caso fortuito y no está llegando el paquete, pero van y lo rescatan y se cuentan esos votos, ¿no? Entonces, también va a ser muy difícil causar que se anule la votación recibida en una casilla por esta causal, ¿no? Quedan otras 11, pero ya, no sé, como llegué tarde, mejor nos vamos a las 10, ¿no? Ah, ¿verdad? No, es broma. No. Ya llegué tarde, les vuelvo a pedir una disculpa, ya se nos acabó el tiempo, mañana revisamos, pero así como lo vemos rápidamente, las demás causales de nulidad. Adelante, Marco Antonio, te escuchamos. Esta pregunta está un poquito fuera no tanto del tema, porque es una idea que me ocurrió nada más, pero... Sí, adelante, Marco. Perdón, doctor, para modificar una ley secundaria, cuántos votos se requieren de la Cámara de Diputados? No recuerdo el dato. ¿Pero cómo? No te entiendo bien. Sí, por ejemplo... Para reformar una ley. Sí, para reformar una ley, no la Constitución, sino una ley. Ajá. Mira, para reformar una ley se necesita la mayoría más 1 de la Cámara de Diputadas y Diputados. Okay. Si es una ley federal, tiene que pasar por diputaciones y senadurías. Pero, okay, ojo, para reformar la Constitución se necesitan las 2/3 partes de las diputadas y diputados, las 2/3 partes de las senadoras y los senadores, y además la mayoría de los congresos estatales para la Constitución. Ahora, para una ley local, simplemente el Congreso del Estado, con una mayoría simple, puede modificar esa ley local. Ok, y la última, sí. Y ahorita estamos, digamos que estamos a punto de iniciar un proceso del 2024, ¿se puede hacer todavía o ya no? No, como te decía, Marco, la ley dice 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, no podemos modificar ninguna ley, pero el proceso electoral federal. Ahora, para los locales, cada estado tiene sus propias fechas. Hay estados que inician en septiembre, hay estados que inician en diciembre, otros en enero. Ok. Entonces tienes que ver en tu estado cuándo inicia el proceso electoral. No es igual en todos. Sí, rápido, la pregunta era porque ahorita yo vislumbro un proceso electoral muy complejo, en donde quizá entre un poquito la mano ahí del crimen organizado. Es la realidad, o sea, no podemos negarla. Entonces, ahorita que mencionaba el tema de que habrá algunos lugares en donde no dejan salir a las personas con sus paquetes, a lo mejor igual y en ese sentido, pues buscar una solución, pero pues es demasiado tarde, ya será después. Por eso me puse a pensar en alguna solucioncita por ahí, pero sí, yo lo vislumbro así y pues bueno, disculpe la pregunta, pero
No, así es, Marco, y tienes toda la razón, y muchas veces el INE y los institutos estatales electorales pues cambian el lugar de instalación por ese tipo de problemas. Ajá, Y muchas veces se cambia hasta un día antes el lugar de instalación de la casilla porque advierte la autoridad que puede haber problemas ahí en ese lugar. Pero eso no descarta que el mero día haya algún problema y no dejen que el paquete se entregue en un lugar. Inclusive, pues hay casos, también como tú dices, hay que decirlo, hay casos donde se quema el paquete o donde desaparece el paquete. Ya sí, así. platicaremos de esos casos, pero yo nomás les voy a decir, mañana si quieren platicamos ese caso, pero si se pierden las boletas, ojo, queda el acta de escrutinio y cómputo. Ok, Y si yo soy representante de partido, me van a dar una acta de escrutinio y cómputo. A lo mejor se perdieron todas las boletas. Ya mañana les platico de ese caso. Pero yo como partido político tengo el acta de escrutinio y cómputo firmada por las funcionarias y funcionarios. A lo mejor no hay boletas, pero sí está el acta. Entonces pueden quizás rescatarlos. Hay que ver cada caso particular, pero como tú lo dices, no podemos desconocer que hay un problema serio en nuestro país del crimen organizado y que puede haber problemas en alguna casilla por motivos del crimen organizado y entonces todas las autoridades deben de estar pendientes de esos temas. Por ejemplo, en algún proceso electoral también por ahí se advirtió que en unas casillas todos los votos eran a favor de un partido político, todos, absolutamente todos. Está sospechoso, ¿no? Pero ¿cómo que todos? Ni siquiera un voto para otro partido, pero así se dio. Entonces, todavía tenemos esos temas desafortunadamente en nuestro país y pues todas las autoridades deben estar pendientes de todos esos sucesos que pueden o no pueden suceder, ¿no? No sabemos, pero sí hay que estar muy pendientes sobre todo de las zonas donde se pueden instalar las casillas, pues con toda seguridad. Tampoco podemos poner en riesgo a las funcionarias, a los funcionarios, a los representantes de los partidos políticos y a toda la ciudadanía si por ahí instalamos una casilla en un lugar, como se dice, de alto riesgo. Mejor la instalamos en otro lado, ¿no? Pero habrá que ver cada caso particular, cada zona, cada entidad federativa, pero es muy atinado tu comentario, Marco, y siempre hay que estar pendientes de esos temas. Sí, adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, profesor. Pues nada más en abono a lo que comenta mi paisano. Aquí en Querétaro, actualmente el OPLE turnó una iniciativa de reforma electoral a la legislatura. Y Sí. aquí el proceso electoral marca la ley que inicia la segunda quincena de octubre. Así está señalado en Querétaro, así que más o menos tendremos por ahí del 25 de julio para que haya una definición a la legislación local que se está proponiendo aquí en Querétaro. Exactamente, Carlos, qué bueno que tocas ese tema. Como les decía, cada estado tiene sus propias fechas y, por ejemplo, como dice muy bien Carlos, en Querétaro todavía están en tiempo de hacer una reforma electoral a su ley, inclusive a su propia constitución de Querétaro. Entonces ahí seguramente el Congreso Estatal puede ser que en este momento esté revisando una reforma electoral, ¿no? Estatal y sí puede lograrse si se realiza antes de estas fechas que muy bien nos señala Carlos. Gracias, Carlos, por ese ejemplo muy interesante. Adelante, Andrés. Yo nada más una duda rápido de los compañeros que acaban de participar. Me llama la atención esta parte que mencionan de la delincuencia organizada. ¿De qué estado son? ¿De qué estado son los compañeros? Marco, ¿de qué estado eres, Marco? Bueno, aquí en Querétaro no, la verdad es que gracias a Dios no, Querétaro no, pero como lo que pasa es que yo soy de Querétaro, pero sí como que le doy seguimiento a las redes sociales y veo que en otros estados, Zacatecas, no sé, por allá Hidalgo y Chiapas, a lo mejor sí tienen un poquito más este problemita, pero no, en Querétaro afortunadamente las cosas no son tan complejas. No, Sí, muchas gracias, Marco. Mira, Andrés. Tampoco, ¿eh? Sí, Andrés. Tampoco. Mira, yo soy de Colima y te voy a platicar lo que pasa en Colima. Colima hace 12 años era el estado más seguro de todo el país, inclusive más seguro que Yucatán. Y ahora Colima lleva 7 años seguidos siendo el estado más inseguro de todo el país. Y es estadística que el propio gobierno lo señala. El estado más inseguro en este momento es Colima y era el más seguro de todo el país hace 12 años. Presumíamos que en Colima no pasaba nada, que era el estado más seguro y así daban los datos. Ahora es el estado más inseguro y creo que llevamos 6 años seguidos siendo el estado más inseguro, perdón, y como dice Marco, Zacatecas por ahí anda muy cerca, Michoacán, Jalisco, pues ya saben, ¿no?
los estados que son más inseguros, y son estadísticas, ¿no?, que todo el mundo conoce. Y bueno, creo que Querétaro no he escuchado tanto, no sé en qué lugar esté Querétaro, pero podemos consultarlo, y ahí hay una estadística claramente, quién es el primer lugar y quién es el último lugar. Y yo, que soy de Colima, desafortunadamente les digo, ahorita Colima es el primer lugar, y creo que el último lugar, o sea, el estado más seguro de todo el país, si no me equivoco, creo que es Yucatán. No estoy seguro, pero creo que es Yucatán. Entonces el INE tiene todas estas estadísticas también y está revisando cuáles son las zonas que puede haber este tipo de conflictos para ver exactamente dónde ubican esas casillas. Pero son datos que tiene el gobierno y que tiene todos los medios de comunicación, y se puede consultar rápidamente estados más inseguros, estados más seguros, y van a ver que ahí va a estar Colima de los inseguros y Yucatán de los más seguros. Y pues ni modo, así está la geografía de nuestro país, y pues ni modo, hay que entrarle como esté, ¿no? Así están las cosas. No sé si alguien más quisiera participar, tuviera alguna otra duda. Si no, pues ni se preocupe, nos vamos a ver mañana, nos vamos a ver pasado, nos vamos a ver la siguiente semana, y de verdad les ofrezco nuevamente una disculpa. Créanme que no fue más que porque tenía otro compromiso, se me juntaron los dos, pero por eso quise que les avisaran que íbamos a empezar 7:30. Les agradezco mucho su paciencia, mucho su atención, y pues nos vemos mañana. Que tengan muy buenas noches y un abrazo para todas y todos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego, gracias. Y gracias.